El Heritage Hall era un templo de privilegio, un lugar donde la élite de la nación se reunía para cenar, discutir contratos millonarios y decidir destinos políticos mientras los camareros se movían como sombras, temiendo un error que podría costarles su empleo. Entre ellos, había un hombre cuya sola presencia hacía que todos contuvieran la respiración, el coronel Jonathan Harrington, veterano de 3 guerras, cuyos años de servicio habían dejado una estela de respeto y temor a partes iguales. Su historial era legendario, sus medallas incontables, y su temperamento, implacable. Nadie osaba contradecirlo. Nadie, hasta esa noche. Clara Lawson, una joven de 24 años con ojos que reflejaban inteligencia y determinación, avanzó hacia la mesa del coronel con un vaso en la mano. La bebida había sido derramada accidentalmente por un camarero inexperto, y en un acto de desafío silencioso, Clara decidió que no se quedaría callada. «Señor, esto está completamente equivocado», dijo, colocando el vaso sobre la mesa con firmeza. «Permítame reemplazarlo». El silencio se extendió como una sombra por el restaurante. Todos los comensales, desde banqueros hasta políticos locales, dejaron de murmurar y giraron sus miradas hacia ellos. Incluso la música de fondo parecía haberse detenido, como si al mismo tiempo esperara a ver la reacción del coronel. Harrington giró hacia Clara lentamente, evaluando cada detalle de su postura y su mirada. Sus ojos, acostumbrados a leer a hombres de acción en el campo de batalla, ahora enfrentaban a una mujer que no mostraba ni miedo ni deferencia. Cada respiración contenía tensión, cada gesto medido. Finalmente habló. «¿Eres nueva, verdad?», preguntó, con la voz grave y cargada de autoridad. Clara no retrocedió. Había algo en el que no comprendía del todo, pero algo dentro de ella le decía que esta era la oportunidad de enfrentar no solo la tiranía de un hombre, sino la injusticia que representaba. «Sí, señor. Y he aprendido que el respeto no se exige, se gana», respondió, con la voz clara y firme, sin un atisbo de vacilación. Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Harrington, pero no era amigable. Era el tipo de sonrisa que advierte que se está considerando cada palabra, cada acción, como si fueran movimientos de una partida de ajedrez que podía decidir la vida o la muerte de los demás. La tensión en el ambiente era palpable, y por un instante, el coronel pareció vulnerado, aunque nadie excepto Clara podría haberlo notado. «Interesante», musitó, inclinándose levemente hacia ella. «Veremos si tus convicciones sobreviven más que unas pocas horas en mi servicio». Clara sabía que no había vuelta atrás. Había encendido una chispa que no solo lo había sorprendido, sino que también había comenzado a desarmar la armadura de miedo y control que Harrington había construido durante décadas. Nadie en su entorno profesional había logrado eso, y aunque él no lo admitiera, algo dentro de su rigidez se estaba resquebrajando. Al día siguiente, Clara esperaba su despido. En cambio, fue recibida con una sorpresa inesperada. El coronel la había designado como su mesera personal, asignación que significaba proximidad al hombre más poderoso del restaurante, y al mismo tiempo, el riesgo más grande que cualquier empleado podía correr. Marcus, el jefe de camareros que llevaba años sobreviviendo al temperamento de Harrington, la miró con incredulidad. «No entiendo cómo sobrevivirás», susurró. «Este hombre destruye a todos los que le desafían». Pero Clara comprendía algo que Marcus no. El verdadero poder no reside en quien domina, sino en quien tiene la valentía de enfrentarlo. Y esa noche, mientras se preparaba para atender la mesa del coronel, lo sabía con certeza. Cuando Harrington entró, su presencia transformó todo el salón. Los clientes se enderezaron, los camareros se hicieron invisibles, y el aire se cargó de tensión. Sus ojos se encontraron con los de Clara de inmediato. «Señorita Lawson», dijo, con voz firme y medida. Mesa 5. Era la mesa donde se decidían acuerdos confidenciales y se trazaban planes que afectaban el destino de muchas personas. Mientras Clara se acercaba, notó detalles que revelaban la humanidad oculta detrás del uniforme y las medallas, una cicatriz apenas visible en la mandíbula, un frasco de medicación guardado discretamente en el bolsillo, el temblor leve de su mano izquierda. Harrington no era solo un militar experimentado, era un hombre marcado por heridas invisibles que lo habían moldeado y endurecido. «¿Por qué crees que puedes cambiar las cosas aquí?», preguntó, con un matiz de desafío que buscaba medir la fuerza de Clara. Clara sonrió con serenidad. Sabía que a veces la verdad es más poderosa que la confrontación directa. «Porque sé quién soy y no me asusta enfrentarme a lo que está mal», respondió. «Y eso, señor, parece ser algo que usted teme».
Harrington se inclinó, evaluando sus palabras. Lo que había comenzado como un simple desafío se había convertido en algo mucho más profundo, un despertar, la chispa de una transformación que él había creído imposible. Por primera vez en años, alguien lo había visto realmente, más allá del coronel, más allá del miedo que inspiraba. Cuando te miro, veo a alguien que me recuerda a mi hija, dijo finalmente, con la voz más suave, casi quebrada. El comentario cayó como una bomba silenciosa. Clara entendió inmediatamente el peso de esas palabras. Lo que había sido un enfrentamiento se transformó en un reconocimiento mutuo de humanidad. Harrington estaba roto, lleno de dolor, y sin embargo, había un hilo de posibilidad, el poder de redimir lo que había sido destruido por el miedo y la pérdida. Durante un instante, el tiempo se suspendió. Ninguno de los presentes entendía del todo lo que estaba ocurriendo. La joven mesera que desafió al coronel había activado algo que él creía enterrado, y su reacción no fue de ira, sino de una vulnerabilidad que pocos habían visto. Por primera vez, Harrington no era un dictador del servicio, sino un hombre enfrentando su propio dolor. Ella me recordaba lo que significa ganarse el respeto, continuó el coronel. No se trata de imponer miedo, sino de demostrar integridad. Clara comprendió en ese momento que su presencia había desencadenado una cadena de eventos mucho más grande de lo que podía imaginar. No solo había expuesto la fragilidad de Harrington, sino que había encendido una oportunidad de cambio. Lo que parecía un simple acto de rebeldía era, en realidad, el comienzo de una misión compartida, donde la justicia y la redención se entrelazarían de manera inesperada. Entonces trabajaremos juntas, coronel, dijo Clara, extendiendo su mano con firmeza. Porque nadie debería ser juzgado solo por lo que teme, sino por lo que está dispuesto a hacer para corregirlo. Harrington tomó su mano, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Lo que había comenzado como un choque entre empleada y jefe se transformó en un pacto silencioso, un hombre marcado por la pérdida y una joven valiente dispuestos a desafiar las estructuras de poder, prejuicio y miedo que los rodeaban. En ese momento, el Heritage Hall dejó de ser solo un restaurante, se convirtió en el escenario donde se gestaría algo mucho más grande. Clara y Harrington habían encendido la primera chispa, y nada volvería a ser igual. Durante las semanas que siguieron, Clara Lawson descubrió una verdad que el resto del personal había aprendido a la fuerza: atender al coronel Jonathan Harrington no era un trabajo, sino una prueba constante. Él analizaba cada gesto, cada pausa, cada mirada, como si midiera la lealtad y la fortaleza de quienes se acercaban a él. Pero al contrario de lo que muchos esperaban, la relación entre ambos no se volvió hostil. Más bien, se transformó en un juego silencioso de respeto y desafío mutuo. Cada tarde, Harrington ocupaba la misma mesa, la número 5, desde donde tenía vista completa del restaurante. Era su territorio. Y cada tarde, Clara estaba allí, sosteniendo una bandeja con la precisión de un cirujano y la determinación de alguien que sabe que cada movimiento es observado. El coronel rara vez sonreía en público, pero con Clara ocurría algo distinto: no la trataba como a los demás. A veces la escuchaba. Otras, le hacía preguntas que parecían triviales, pero que en realidad escondían sus verdaderas intenciones. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó una noche, mientras Clara rellenaba su vaso de agua. La mayoría de los camareros que me enfrentaron duran un día. Tú ya llevas semanas. Clara colocó la jarra con calma. Porque irme sería admitir que tengo miedo, respondió. Y no pienso dejar que el miedo sea quien decida mi vida. Harrington la observó como quien examina una pieza de ajedrez antes de un movimiento decisivo. Mi hija decía lo mismo, murmuró, sin apartar la vista del vaso. Ella creía que la valentía era simplemente la decisión de seguir avanzando cuando todo quiere detenerte. Clara no preguntó más, pero entendió. Cada vez que él la miraba, buscaba la sombra de su hija perdida. Una hija que, según rumores entre el personal, había muerto en circunstancias confusas durante una misión militar en el extranjero. Nadie sabía los detalles. Nadie preguntaba. Y el coronel nunca hablaba de ello, hasta que apareció Clara. El cambio en Harrington no pasó desapercibido. Marcus, el jefe de camareros, comenzó a notar patrones que antes no existían. El coronel ya no gritaba tanto. Pedía las cosas en un tono más pausado. Incluso alguna vez dejó propina, un hecho tan extraordinario que los empleados lo comentaron durante días como si se tratara de una leyenda urbana. Pero con el cambio vinieron también los riesgos. Un miércoles por la noche,
3 hombres de traje oscuro ocuparon la mesa junto al coronel. No eran clientes habituales. Sus relojes no brillaban, sus manos no temblaban y sus ojos no mostraban la arrogancia de los políticos que solían frecuentar el lugar. Estos hombres emanaban peligro, un peligro serio, silencioso, entrenado. Clara se acercó con la bandeja, pero Harrington le hizo un gesto leve, casi imperceptible, para que se detuviera detrás de él, fuera del campo visual de los visitantes. Ella obedeció en silencio. El hombre situado frente al coronel abrió una carpeta, revelando gráficos, fotografías aéreas y documentos clasificados. Señor Harrington, dijo el desconocido, necesitamos su aprobación final para la operación en la frontera. Ya contamos con el respaldo del senador McAllister. Solo faltan sus cifras. El coronel entrelazó los dedos. No firmaré nada más hasta recibir todos los informes. No cometeré otro error como el de Kandahar. Hubo un silencio incómodo. Clara sintió un escalofrío. Había escuchado el nombre Kandahar antes, en conversaciones crípticas entre empleados veteranos, siempre en susurros, siempre con temor. Ese error, dijo el hombre del traje oscuro, con voz fría, es exactamente por lo que lo necesitamos. Clara entendió entonces que esa reunión no era un asunto político, sino militar. Y no un tipo de operación común, sino algo más turbio, algo que involucraba decisiones que se tomaban tras puertas cerradas lejos del escrutinio público. Harrington no respondió. Se levantó lentamente, con la postura rígida de un hombre cansado de luchar con fantasmas del pasado. Tengo cosas que atender, dijo finalmente. Les llamaré cuando tenga mi respuesta. Mientras los hombres de traje se retiraban, uno de ellos desvió la mirada hacia Clara, clavando en ella unos ojos calculadores. No eran ojos curiosos ni interesados, eran los ojos de alguien que memoriza una amenaza potencial. Cuando se fueron, el coronel murmuró apenas. No los escuches. Y no hables de lo que pasó aquí. Pero para Clara, esas palabras no hicieron más que confirmar que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Esa misma noche, al cerrar el restaurante, Marcus llamó a Clara a un lado. No te acerques a esos hombres, dijo con un susurro cargado de urgencia. No son políticos. Ni militares. Son otra cosa. Y donde ellos aparecen, desaparece gente. Clara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Marcus tragó saliva. La hija del coronel. ¿Sabes cómo murió? Oficialmente, fue un accidente. Pero esos hombres fueron los últimos en verla con vida. La revelación cayó sobre Clara como un balde de agua helada. Harrington, el hombre que la intimidaba y fascinaba a partes iguales, estaba enredado en algo siniestro, y tal vez había estado viviendo durante años dentro de una trampa sin saberlo, o sabiendo demasiado. Los días siguientes fueron tensos. El coronel llegaba al restaurante más agitado, más irritable. Sus manos temblaban más. Había ojeras profundas bajo sus ojos, como si estuviera librando batallas en su mente cada noche. Quiero que te mantengas cerca de mí esta semana, le ordenó de pronto una tarde. Muy cerca. Si alguien te pregunta algo sobre mí, diles que no sabes nada. Clara lo observó en silencio. ¿Coronel, está en peligro? Harrington no respondió. Pero la mirada que le dirigió fue suficiente para confirmar sus peores temores. El viernes por la noche, el tumulto comenzó. El senador McAllister entró en el restaurante acompañado de hombres que Clara reconoció de inmediato. Los mismos del traje oscuro. Esta vez no venían a conversar. Venían a imponer. El aire se volvió denso. Las conversaciones se apagaron. Los comensales ricos sintieron en el ambiente que algo estaba a punto de romperse. Harrington se levantó de su mesa antes de que ellos llegaran a él. Esto no es el lugar ni el momento, advirtió, con un tono bajo pero firme. No, coronel, respondió McAllister. El momento es ahora. Uno de los hombres del traje oscuro miró directamente a Clara. Esa vez, no solo la observó, la evaluó. Y entonces entendió. No buscaban solo al coronel. La necesitaban a ella. En ese instante, mientras todo el restaurante contenía el aliento, Clara sintió como el mundo que había conocido hasta ahora se desmoronaba. El coronel dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y los hombres. Y por primera vez, en los ojos de un héroe acostumbrado a la guerra, Clara vio miedo. Un miedo real. Un miedo que anunciaba que lo peor estaba por venir. El silencio en el restaurante se volvió insoportable, como si el aire mismo se negara a circular. Aunque los clientes intentaban fingir normalidad,
Todos intuían que algo grave estaba ocurriendo. Nadie se movía. Nadie hablaba. Nadie respiraba sin medir el sonido. Clara permanecía inmóvil detrás del coronel Harrington, sintiendo como un extraño hormigueo se extendía por su columna vertebral. El senador McAllister avanzó con paso confiado. Su sonrisa, aparentemente cordial, parecía dibujada con bisturí. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa de quien sabe que tiene el poder de desmantelar vidas con una sola frase. «Coronel», dijo el senador mientras se acomodaba los gemelos, «hace semanas que intentamos resolver esto de forma discreta. Pero su obstinación nos ha obligado a venir personalmente». Harrington no respondió. Su mandíbula se tensó. Sus manos formaron un puño sobre la mesa. Clara nunca lo había visto así. En lugar de la calma rígida del militar experimentado, había una mezcla peligrosa de ira contenida y agotamiento. El hombre de traje oscuro que se había fijado en Clara volvió a hacerlo. Esta vez dio un paso lateral, como si intentara verla mejor. Un frío profundo se asentó en el estómago de ella. «No la mires», gruñó el coronel, adelantándose media pulgada. Ese gesto, casi imperceptible, cambió el ambiente. Los hombres se tensaron. Los guardias del senador se acercaron un poco más. Y aunque nadie sacó un arma, Clara sintió que el restaurante entero se encontraba en la línea del fuego. Marcus, desde la barra, tragó saliva. No se atrevió a intervenir. Tampoco podía apartar la vista de Clara, que parecía estar hundiéndose en arenas movedizas invisibles. McAllister alzó una ceja. «Así que es verdad. La chica significa algo para usted. Qué interesante». Clara sintió las miradas de todos clavadas en ella. El coronel dio un paso completo al frente, colocando su cuerpo como barrera. Clara respiró con dificultad. Era evidente que algo la vinculaba a todo esto, aunque aún no entendía cómo. «El tema no es ella», respondió Harrington con voz baja. «El tema es que no firmaré ninguna operación sin saber quién la dirige realmente. Ya no confío en ustedes. Y tengo mis razones». El senador soltó una risa breve y amarga. «Jonathan, Jonathan, siempre con tu conciencia. Esa conciencia te costó tu carrera. Y a tu hija». Clara vio como el rostro del coronel se endureció tanto que parecía cincelado en piedra. Sintió la explosión emocional contenida en su interior, pero él no perdió el control. Aún herido, siguió siendo un soldado. «No tienes derecho a decir su nombre», dijo Harrington. «Claro que lo tengo», replicó McAllister. «Yo estuve allí. Yo vi lo que pasó. Y sé lo que ocultaste». Clara sintió un vuelco en el pecho. ¿Ocultado? ¿Qué podía significar eso? Uno de los hombres de traje oscuro dejó un sobre la mesa. Su gesto fue calculado, mecánico. «Dentro está todo», dijo el hombre. «La grabación. El informe. La transcripción. Usted sabe qué hay ahí, coronel». Harrington no miró el sobre. Pero su respiración se hizo más pesada. Más profunda. Clara lo notó. Era una respiración de alguien que veía abrirse un abismo que había intentado sellar durante años. «No lo voy a firmar», repitió Harrington. «Y no voy a seguirles el juego». El senador suspiró. «Lamentable. Muy lamentable. Pero no se preocupe, ya encontramos la manera de asegurarnos de que coopere». Entonces, por primera vez, McAllister miró directamente a Clara. «Ella servirá». El impacto emocional fue inmediato. Clara retrocedió un paso sin querer. Harrington reaccionó como un rayo. «La tocan y los destruyo», escupió. «Esta chica no tiene nada que ver con ustedes». McAllister sonrió con una tranquilidad siniestra. «Tiene que ver con usted, que al final es lo único que importa. No se trata de ella. Se trata de lo que usted hará para protegerla. Nosotros no elegimos esta conexión, Jonathan. Usted la creó. Ella lo suavizó. Lo volvió vulnerable. Y eso, amigo mío, nos es útil». Clara sintió un vuelco en el corazón. ¿Su sola presencia había sido un arma para ellos? ¿Había sido utilizada sin saberlo? El senador chasqueó los dedos y dos de sus hombres se acercaron un poco más, lo suficiente para bloquear la salida. «Estás colocando a una inocente en medio de algo que no entiende», dijo Harrington. «Y tú también», respondió McAllister. Un tercer hombre se inclinó hacia Clara. Ella retrocedió, pero el movimiento del coronel fue más rápido. Se interpuso con un empujón seco, una muralla humana. El restaurante empezó a murmurar.
La tensión crecía como una tormenta eléctrica. «Vámonos de aquí», dijo Harrington a Clara, sin apartar la vista de los hombres. «Ahora». Pero McAllister levantó una mano. «No tan rápido». Uno de los guardias del senador habló por primera vez. «Señorita, lo mejor será que coopere. No se trata de usted. Solo necesitamos que nos acompañe un momento». Clara sintió como todo su cuerpo temblaba. No podía controlar sus manos. El coronel giró la cabeza hacia ella y habló en un susurro. «Escúchame. No vas a ir a ninguna parte con ellos. ¿Entendido?» Ella asintió, apenas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una mano tomó el brazo de Clara por detrás. Era un cliente cualquiera, o eso creyeron al principio. Un hombre delgado, rostro anodino, uno de esos individuos que parecen invisibles en cualquier habitación. Pero al jalarla, su agarre fue demasiado firme. Demasiado preciso. «Es mejor que vengas conmigo», dijo el desconocido. Harrington reaccionó con furia. Se abalanzó sobre él, lo empujó, lo estrelló contra una silla. El lugar estalló en gritos. Los clientes se levantaron, las copas se cayeron, y el caos invadió el restaurante en cuestión de segundos. El hombre delgado cayó al suelo, pero se levantó con una agilidad inhumana. No dijo nada. No amenazó. Solo observó al coronel con la calma fría de un depredador. Clara se dio cuenta de que no era un cliente. Nunca lo había sido. El hombre se llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta. Harrington lo vio. Clara lo vio. Demasiado tarde. El coronel tomó a Clara del brazo y la empujó con fuerza hacia el suelo. «Cúbrete», gritó. Y entonces, el estallido sonó. Un disparo. Pero no provenía del hombre delgado. Venía de la entrada del restaurante. Y en medio del caos, Clara solo alcanzó a distinguir una figura encapuchada que sostenía un arma levantada, apuntando directamente hacia ellos. El estallido del disparo rebotó por todo el restaurante como un trueno atrapado entre paredes demasiado estrechas. Clara sintió que el suelo vibraba bajo ella y que el aire se comprimía como si estuviera a punto de romperse. Desde su posición en el piso solo alcanzó a ver fragmentos del caos, copas que rodaban, sillas volcadas, y siluetas que se movían con violencia impredecible. El coronel Harrington se lanzó sobre ella, cubriéndola con su cuerpo. No había tiempo para pensar ni respirar. Solo para sobrevivir. Otro disparo resonó, esta vez más cerca de la entrada, donde la figura encapuchada mantenía el arma alzada. La capucha ocultaba su rostro, pero su postura era inequívocamente profesional, piernas firmes, hombros alineados, agarre seguro. No era un improvisado. No era un criminal común. Era alguien entrenado. «Clara, no te levantes», ordenó el coronel con voz seca. Ella obedeció. Su pecho ardía por el miedo. Sentía las tablas del suelo clavarse en las palmas de sus manos sudorosas. Y aún así, intentó levantar la cabeza lo suficiente para entender qué estaba pasando. El hombre delgado, el que había intentado llevársela, se movía con la rapidez de un animal acorralado. Se deslizó detrás de una columna y sacó un arma compacta de su chaqueta. No apuntó al coronel. No apuntó a Clara. Apuntó al encapuchado. Dispararon casi al mismo tiempo. Una bala atravesó la lámpara del techo, otra golpeó una botella detrás de la barra, y una tercera se incrustó en la pared a centímetros del rostro de Marcus, que se tiró al suelo con un grito ahogado. Los clientes corrían en todas direcciones. Algunos se agazapaban tras las mesas, otros trataban de huir hacia la cocina, tropezando entre ellos. El personal del restaurante gritaba advertencias que nadie escuchaba sobre el sonido ensordecedor de los disparos. El senador McAllister, en lugar de huir o esconderse, retrocedía lentamente con una calma inquietante, protegido por sus dos guardaespaldas. Su expresión no era de miedo, sino de irritación, como si la situación fuese un contratiempo menor en su agenda política. «Esto ya es ridículo», murmuró. No debió llegar tan lejos. Ese murmullo fue suficiente para que Harrington lo oyera. El coronel levantó la cabeza, y Clara vio en su rostro algo que jamás había visto en nadie, una furia helada, tan intensa que no necesitaba gritar para aterrar. «McAllister», rugió Harrington desde el suelo. «¿Quién demonios es ese francotirador?» El senador no respondió. Solo sonrió. Una sonrisa fina, cruel. Una sonrisa que decía más que cualquier palabra. La figura encapuchada avanzó 3 pasos. Sus movimientos eran calculados, casi quirúrgicos.
Ajustó el tiro y apuntó nuevamente hacia Clara y el coronel. «Al suelo», insistió Harrington, presionando la cabeza de Clara contra el piso. Pero esta vez, el encapuchado no disparó. Se detuvo. Como si esperara una señal. Como si no pudiera actuar sin una orden directa. Y entonces Clara comprendió lo que estaba viendo. No era un asesino suelto. No era un oportunista. Era parte del plan. De un plan más grande que aún no podía adivinar. El coronel se incorporó lentamente, manteniéndose agachado, y desenfundó un arma que Clara no había visto hasta ese momento. No sabía desde cuándo la llevaba, pero en ese instante agradeció cada detalle del entrenamiento militar que ese hombre había vivido. «Clara», susurró, «cuando te diga, corres hacia la cocina. No mires atrás. No te detengas». «No puedo dejarlo», respondió ella con la voz quebrada. «Si puedes. Porque si te quedas, te matan. Y no pienso permitirlo». Sus ojos se encontraron por un segundo eterno. Había dolor, rabia, miedo, pero también algo más profundo. Algo parecido a la responsabilidad. O tal vez redención. La figura encapuchada volvió a apuntar. Pero antes de que el disparo saliera, otro sonido interrumpió la tensión. Un estruendo metálico. Una bandeja volando. Un grito. Marcus, desde la barra, había tomado una bandeja plateada y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el encapuchado. No era una buena arma. Pero fue suficiente para desviarle el ángulo por un segundo. Ese segundo lo cambió todo. El coronel disparó. El encapuchado se movió con reflejos sobrehumanos, esquivando el tiro con un giro hacia atrás. La bala pasó a milímetros de su hombro. Pero Marcus había logrado algo crucial, romper su concentración. El hombre delgado aprovechó el caos. Salió de detrás de la columna y se dirigió hacia la salida lateral, disparando 3 veces más. Una bala rozó el hombro del encapuchado. Otra golpeó una silla. La última perforó el marco de la puerta. El senador McAllister levantó las manos, irritado. «Deténganse todos ahora mismo. No deben matarlos aquí». Pero ya era tarde. El coronel empujó a Clara hacia la derecha. «Corre. Ahora». Clara se levantó tambaleante. Corrió entre las mesas. Escuchó otro disparo a su izquierda, sintió el silbido de una bala pasar tan cerca que sintió como le movió el cabello. Entró en la cocina de golpe, empujando la puerta vaivén con el hombro. Varios cocineros gritaron al verla irrumpir así, pero ella no se detuvo. El coronel apareció 2 segundos después, cojeando ligeramente, jadeando. «Por aquí», ordenó señalando la salida trasera del restaurante. Clara lo siguió, resbalando un par de veces mientras corría entre charcos de agua y restos de comida. El corazón le golpeaba tan fuerte que creía que se le rompería el pecho. Pero no se detuvo. No podía hacerlo. Cuando llegaron a la puerta trasera, Harrington se frenó en seco. Extendió el brazo para bloquearla. «Espera». Clara escuchó. Pasos. Voces. Susurros. «Están afuera», dijo él. Nos rodearon. Clara sintió que el mundo entero se cerraba sobre ellos. «¿Entonces qué hacemos?». El coronel la miró. El sonido de las sirenas comenzaba a llenar la calle. Improvisar. Y rezar porque no sean los mismos hombres del senador. Pero el coronel Harrington sabía la verdad antes de siquiera abrir la puerta. Esos no eran policías normales. No estaban allí para arrestarlos. Estaban allí para borrarlos. La puerta metálica vibraba ligeramente con el eco de las sirenas. No había duda, los vehículos estaban justo al otro lado, bloqueando la salida. Clara sintió como la adrenalina le quemaba las venas. Quería escapar, pero cada vez que daba un paso hacia atrás sentía que se acercaba más a un callejón sin salida. El coronel Harrington apoyó la mano en la pared junto a la puerta, ladeando la cabeza como un cazador que escucha a su presa. Su respiración era silenciosa y controlada, pero su mirada era la de alguien que ya calculaba escenarios imposibles. «Clara», susurró sin apartar la vista de la puerta, «cuando abra, no salgas. Pase lo que pase, no salgas. ¿Pero qué vas a? No preguntes». Su tono no admitía discusión. Clara tragó saliva, con las manos temblándole tanto que tuvo que apretarlas contra sus muslos para intentar contenerse. El coronel abrió la puerta apenas 2 centímetros. Clara vio un destello azul y rojo. Luces de sirena rebotando contra las paredes del callejón. También escuchó voces. Órdenes. Movimientos coordinados. Pero había algo más.
No se escuchaba el sonido típico de policías tomando posiciones. No había avisos de protocolo, no gritaban instrucciones claras, no pedían que levantaran las manos. Solo silencio táctico. Como si el objetivo no fuera arrestar, sino ejecutar. Harrington cerró la puerta con suavidad, sin un sonido metálico. No son policías locales, dijo en voz baja, ni estatales. Y si fueran federales, ya habrían anunciado su presencia. ¿Entonces quiénes son? Los mismos hombres del senador. O peor. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la columna. La imagen del hombre delgado, del encapuchado, del senador McAllister sonriendo en medio del caos, todo volvía a su mente como un torbellino. ¿Qué quieren de mí?, susurró. Harrington se volvió hacia ella. Sus ojos, a pesar del cansancio, tenían una claridad que la paralizaba. No quieren nada de ti. Quieren controlarme a mí. Y usarte es la manera más rápida. Yo no sabía nada, dijo ella en un hilo de voz. No tenías que saberlo. Solo tenías que existir. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a dejarlas caer. No ahora. No cuando necesitaba pensar. Cuando necesitaba ser fuerte. Tal vez por primera vez en su vida. El coronel recorrió la cocina con la mirada. Tenemos que salir por otro lado. Pero el restaurante seguramente ya está rodeado. Las sirenas aumentaron, más cercanas. No eran solo 2 vehículos. Eran varios. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Clara. Porque no nos habrían dejado tiempo de llegar hasta aquí si no nos quisieran vivos por el momento. Y ahora que el caos inicial ya pasó, deben estar cerrando el perímetro. Clara abrió los ojos con horror. Entonces, ¿estamos atrapados? Harrington negó con la cabeza. En combate, atrapado solo está quien se rinde. Y yo no pienso rendirme. Tú tampoco. Sus palabras fueron un ancla en medio del agua turbulenta en la que ella se hundía. Respiró profundamente, varias veces. Algo dentro de ella, una voz que siempre había estado dormida, comenzó a despertarse. Una voz que decía, si quieres vivir, tendrás que moverte. ¿Qué hacemos?, preguntó. Harrington escaneó la cocina. Su mirada pasó por los fogones, las estanterías, los refrigeradores industriales. Y allí se detuvo. El conducto de extracción, susurró. Clara siguió su mirada. Era enorme. Metálico. Cubriendo media pared. ¿Eso? ¿Es lo suficientemente grande? Para ti sí. Para mí, suspiró. Tendríamos que desmontar parte del panel. Pero es nuestra mejor oportunidad. Clara sintió un alivio repentino, breve, frágil. Una salida. Había una salida. Harrington tomó un cuchillo de chef de la encimera y, sin titubear, comenzó a quitar los tornillos del panel inferior. Sus manos se movían rápidas, entrenadas, como si llevara toda su vida abriendo dispositivos ajenos. Clara sostuvo el panel mientras él trabajaba, sus dedos ardiendo de esfuerzo. De afuera, una voz se elevó, grave, autoritaria, distorsionada por un megáfono. Coronel Jonathan Harrington. Sabemos que está dentro. Abra la puerta y entréguese. Clara tembló. Harrington no. Son ellos, dijo. No confíes en nada de lo que digan. ¿Y si son policías de verdad? Los policías de verdad no disparan sin aviso ni envían asesinos al comedor de un restaurante lleno de civiles. Otro golpe en la puerta trasera. Esta vez, fuerte. Las bisagras vibraron. Clara contuvo la respiración. Jonathan Harrington, repitió la voz. Tenemos órdenes directas. Esto es un asunto federal. Si no coopera, nos veremos obligados a intervenir por la fuerza. El coronel retiró el último tornillo del panel y lo dejó caer al suelo. El hueco abierto era oscuro, estrecho, pero suficiente. Clara, entra, ordenó. No sin ti. Entra, repitió con firmeza. Necesito que hagas algo. Clara se quedó inmóvil. El coronel la miró fijamente. Lo que viste esta noche, lo que escuchaste, ya no es información. Es evidencia. Eres la única persona aquí que ellos no pueden rastrear todavía. Si te atrapan a ti, se acabó todo. Los golpes en la puerta aumentaron. Estaban usando algo pesado para forzarla. Quizá un ariete improvisado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella. Harrington le dio un pequeño dispositivo, casi del tamaño de un teléfono antiguo. Clara lo sostuvo con cuidado. Esto es un transmisor cifrado. Solo presiona este botón,
señaló un interruptor rojo, cuando estés lejos del restaurante. En unos segundos enviará todo lo que grabé esta noche a un servidor seguro. Y no podrán detenerlo. Clara lo apretó contra su pecho. ¿Y tú? Yo los detendré el tiempo suficiente. No dejaré que te sigan. La puerta trasera crujió. Un golpe. Otro. Estaba a segundos de romperse. No puedo dejarte, repitió Clara, casi llorando. Harrington la tomó por los hombros. Sus ojos, bajo la tensión, seguían siendo increíblemente humanos. Clara, sobrevive. Hazlo por ti. Y hazlo por mi hija. Ella creía en la verdad. Y tú puedes hacer que el mundo escuche. Una explosión rompió la cerradura de la puerta. Clara gritó. Entra. Rugió Harrington empujándola hacia el conducto. Ella se metió dentro del hueco. El metal estaba frío y áspero. Los ruidos afuera se intensificaron. Voces. Botas. Gritos. Lo último que vio antes de que el coronel colocara el panel en su lugar fueron sus ojos. Serenos. Resueltos. Sin miedo. Corre, dijo. Y la oscuridad la envolvió. El metal helado del conducto se cerró detrás de Clara como una lápida. De inmediato, el sonido del restaurante quedó amortiguado, como si hubiera entrado en otra dimensión, una donde la luz, el aire y el tiempo perdían forma. El espacio era estrecho, demasiado estrecho, apenas podía moverse sin que sus codos chocaran contra las paredes del conducto. El olor metálico y el eco hueco de sus propias respiraciones la envolvían. No sabía cuánto avanzaba. Solo sabía que debía seguir. Que detenerse era morir. Arrastró las rodillas sobre la superficie resbaladiza, empujándose centímetro a centímetro. Por detrás, los golpes y la ruptura de la puerta trasera retumbaban como tambores de guerra ahogados por el metal. Los gritos se filtraban, distorsionados, pero inconfundibles. Manos arriba. Una voz ronca. Al suelo, coronel. Otra más lejana. Y entonces, un estruendo. Como si algo pesado hubiera chocado con las ollas metálicas de la cocina. Un disparo. 2. 3. Clara apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que se romperían. No mires atrás. No pienses. Solo avanza. Pero era imposible no pensar. No imaginar. No escuchar. Entréguese ahora. Gritó alguien. No haga esto más difícil. Pero Clara conocía lo suficiente al coronel Harrington como para saber que él nunca cedía ante amenazas. Lo había visto enfrentar a hombres poderosos sin bajar la mirada. Lo había visto soportar humillación, desprecio, violencia velada, todo sin romperse. Y ahora estaba solo contra asesinos entrenados. Clara se impulsó más rápido. El conducto hacía una curva hacia arriba. Le costó trabajo subirla, resbalando varias veces. Sus manos se llenaron de pequeñas cortaduras. Los nudillos se lastimaron al golpear el metal una y otra vez. Pero siguió avanzando. Respirar se hacía cada vez más difícil. El aire dentro del conducto era denso, caliente, cargado del olor rancio de grasa y humo. Su pecho ardía. Sentía que podía desmayarse en cualquier momento. No te detengas. No ahora. El dispositivo que el coronel le había dado estaba sujeto a su pecho con la otra mano, como un amuleto. Como si sostenerlo lo mantuviera vivo. Clara escuchó otra explosión, mucho más fuerte que las anteriores. La vibración atravesó el conducto y la empujó hacia adelante, golpeándose la frente contra una junta metálica. Se quedó aturdida, respirando con dificultad, sintiendo un sabor metálico en la boca. ¿Había sido una granada? ¿Una puerta derribada? ¿Un arma táctica? Su mente intentó huir hacia lo peor. La imaginó, una docena de hombres encapuchados, con armas automáticas, hundiendo el cuerpo del coronel en el suelo, rodeándolo como buitres, apuntándole a la cabeza. No. No pienses eso. No ahora. Para evitar quebrarse, Clara siguió avanzando. El túnel se estrechaba un poco más adelante. Apenas unos centímetros, pero suficientes para que su pecho se comprimiera entre el metal y le faltara el aire. Tuvo que girar ligeramente de lado para poder deslizarse. Su respiración se aceleró. No por el esfuerzo. Por el terror. Tenía claustrofobia desde niña. Y ahora estaba atrapada en un conducto angosto, oscuro, sin posibilidad de girarse, sin posibilidad de retroceder, sin posibilidad de tomar aire sin sentir que el espacio se cerraba sobre ella. Las lágrimas le llenaron los ojos. Respira. Respira. No te mueras aquí. No.
No, no. Y entonces escuchó algo que la paralizó. Voces. Justo detrás del panel por donde había entrado. Muy cerca. «Lo tengo», gritó un hombre. Por aquí se metió alguien más. El corazón de Clara se detuvo. Literalmente se detuvo por un segundo que pareció una eternidad. ¿Una mujer?, preguntó otro. Posible. ¿La camarera? Quizá. Un ruido metálico, alguien intentaba arrancar el panel del conducto. Clara ahogó un sollozo y se obligó a seguir moviéndose. Sus rodillas se impulsaron con desesperación. Se raspó la espalda. Se golpeó el codo. No importaba. Tenía que salir. Tenía que sobrevivir. El conducto subía hacia un nivel superior. Por fin, tras varios metros, encontró una rejilla oxidada. Estaba floja. Podía empujarla. Reunió toda su fuerza, pero el metal apenas cedió unos milímetros. «¡Rápido!», gritó una voz desde atrás. «Está avanzando por los ductos. Corten la salida del lado norte». Clara empujó de nuevo. Esta vez la rejilla vibró, tembló, y finalmente se abrió con un chirrido doloroso. La agarró antes de que cayera al suelo para no hacer ruido. Al salir al espacio superior, cayó sobre una superficie dura. Era el altillo del restaurante, un pequeño espacio donde se guardaban cajas viejas y sacos de harina. El polvo se levantó como un susurro. Se puso de pie temblando. No había tiempo. Tenía que seguir moviéndose. Podía escuchar pasos abajo. Voces furiosas. Y algo peor, el golpe seco de un arma descargada. «Coronel, suelte el arma. Ríndase». Un disparo. Un grito ahogado. Clara sintió que se le helaban las manos. Por favor, que no sea él». Pero no podía detenerse a comprobarlo. Harrington había dado su vida entera al deber. A la verdad. Ahora necesitaba que ella diera aunque fuera un fragmento del valor que él había mostrado. Miró alrededor. Había una pequeña ventana circular al fondo del altillo. Muy estrecha. Pero quizás lo suficiente para que ella pudiera pasar. Se acercó a ella. La ventana estaba cubierta por una rejilla oxidada. La empujó. «Nada». Tiró de ella. «Nada. Vamos, por favor», susurró con desesperación. Golpeó la rejilla con la mano. El metal vibró. Desde abajo, una voz conocida gritó. «Clara, corre». Era la voz del coronel. Estaba vivo. La rejilla cedió 1 centímetro. Clara golpeó de nuevo. Otro centímetro. Luego otro. Una ráfaga de disparos estalló abajo. 3 consecutivos. Casi simultáneos. El corazón de Clara se rompió en pedazos. «No», gritó sin darse cuenta. Golpeó la rejilla con tanta fuerza que sus nudillos se abrieron en sangre. Finalmente, el metal cayó al exterior, chocando contra el concreto. Clara se asomó. El callejón era estrecho pero estaba vacío. Y por primera vez desde que comenzó todo, vio un fragmento de cielo abierto. Se deslizó por la ventana, raspándose los hombros y las piernas al pasar. Cayó de rodillas sobre el pavimento húmedo. El aire helado de la noche la golpeó como una bofetada. Sirenas seguían sonando, pero más lejos. No sabían aún que ella había logrado salir. Clara se levantó como pudo. Sujetó el transmisor contra su pecho. Solo debía presionar el botón cuando estuviera lejos. Pero antes debía hacer algo. Debía correr. Y eso hizo. Corrió por el callejón oscuro, con los pulmones ardiendo y lágrimas ensuciándole el rostro, mientras detrás de ella los hombres armados seguían buscando a la presa que ya no estaba allí. La noche había caído de lleno sobre la ciudad, envolviéndola en una mezcla de luces anaranjadas, neón vibrante y sombras que parecían moverse con vida propia. Clara corría sin mirar atrás, sintiendo como cada paso marcaba un nuevo latido desesperado en su pecho. El aire era frío, casi cortante, pero aún así le faltaba. Había escapado del restaurante, pero sabía que eso no significaba seguridad. Solo significaba tiempo. Un poco más de tiempo antes de que ellos la encontraran. Sus pies chocaban contra el pavimento húmedo, resbaladizo por una llovizna reciente. Las ventanas a ambos lados del callejón estaban oscuras. La ciudad dormía, indiferente al sonido de sirenas que atravesaban la distancia. Clara giró por la esquina, entrando en una avenida más amplia donde los coches pasaban en ráfagas de luz. El bullicio de motores y el murmullo de conversaciones nocturnas le devolvieron una sensación mínima de normalidad,
pero no disminuyeron el miedo que le trepaba por la espalda como un animal salvaje. Se apoyó contra una pared para recuperar el aliento. Sus manos temblaban. El dispositivo que el coronel Harrington le había dado seguía en su mano, caliente por la presión que había mantenido durante toda la fuga. Ella lo observó por un instante. Parecía tan pequeño, tan simple, como un viejo transmisor analógico. Pero sabía que no lo era. Sabía que dentro había suficiente información para destruir carreras políticas, para exponer operaciones clandestinas, para derribar a hombres que creían que la ley estaba hecha para ser manipulada a su antojo. Y ahora ella era la única que podía entregarlo. El pensamiento la hizo temblar aún más. Un taxi se detuvo cerca de ella, con la ventana del conductor bajada. ¿Todo bien, señorita?, preguntó el hombre, inclinándose ligeramente para verla mejor. Pareces haber corrido una maratón. Clara tragó saliva. Su primera reacción fue huir, alejarse. Cualquier persona podía ser una amenaza. Cualquier cara amable podía ocultar el rostro de un enemigo. Se obligó a respirar antes de responder. Exhaló, buscando la compostura. Estoy bien. Solo, problemas en el trabajo. El taxista la observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Luego señaló el interior del vehículo. Si necesitas que te lleve a algún sitio, sube. No deberías andar sola a estas horas. Clara dudó. 1 segundo. 2. 3. No puedo confiar en nadie. Nadie. El rostro del coronel vino a su mente. Su voz, gritando su nombre mientras la encubría con sus propios disparos. Su orden final: corre. Si Harrington la hubiera visto subirse al primer coche que se cruzara en su camino, la habría reprendido con severidad militar. Clara negó con la cabeza. Gracias. De verdad. Pero estaré bien. El conductor asintió, sin insistir, y arrancó de nuevo. Las luces del taxi se alejaron rápidamente, perdiéndose entre el tráfico nocturno. Clara respiró hondo. Necesitaba un plan. Sabía que la primera prioridad era alejarse del restaurante tanto como fuera posible. Si los hombres que perseguían al coronel habían visto el ducto abierto, no tardarían en deducir hacia dónde había escapado ella. La ciudad estaba dividida en cuadrantes patrullados por cámaras. La mayoría eran antiguas y no funcionaban bien, pero los grupos que la buscaban no dependían de la policía. Tenían sus propios métodos. Clara apretó el transmisor contra su pecho y avanzó por la acera, perdiéndose entre peatones que conversaban sin sospechar que a su costado pasaba una mujer perseguida por fuerzas que nunca saldrían en los noticieros. Los edificios altos la observaban como gigantes mudos. Los sonidos aumentaban a medida que se acercaba a la zona comercial: música en bares, risas, el tintinear de copas, pasos acelerados. Todo parecía normal. Y sin embargo, ella sabía que un solo error bastaría para que esa normalidad estallara en 1000 pedazos. Llegó a una plaza iluminada por farolas antiguas. Varias parejas caminaban del brazo, ajenas a los peligros ocultos en las sombras. Clara se acercó a una fuente. El agua caía en un murmullo suave, casi hipnótico. Durante unos segundos, se permitió cerrar los ojos. Coronel, por favor, esté vivo. La memoria la traicionó, recordó el grito final, los 3 disparos que habían retumbado en los ductos, la desesperación que le había recorrido el cuerpo entero. Su pecho volvió a tensarse. No podía derrumbarse. No ahora. Abrió los ojos y observó su reflejo en el agua. Estaba pálida, con ojeras marcadas, el cabello desordenado y mechones pegados a la frente por el sudor. Tenía manchas de polvo, grasa y sangre seca en el brazo, pero la mayoría eran rasguños superficiales. Parecía una mujer escapada de un incendio. «Tienes que seguir», murmuró para sí misma. El sonido de pasos rápidos detrás de ella la hizo girar. 2 hombres caminaban a buen ritmo. Llevaban abrigos largos y parecían enfocados en algo, quizás no en ella. Pero Clara no esperó a averiguarlo. Se apartó de la fuente y caminó hacia la calle más cercana. Los hombres siguieron de largo, sin siquiera mirarla. Pero la paranoia ya se había instalado en su mente. Cualquier persona podía ser uno de ellos. Al doblar una esquina, vio que un autobús urbano se detenía a pocos metros. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia él. Subió. El conductor ni siquiera la miró, estaba ocupado toqueteando la radio. Clara avanzó hasta el fondo del autobús, sentándose en el último asiento. Desde allí, observó por la ventana mientras la ciudad se alejaba lentamente.
Las luces pasaban como líneas borrosas. El movimiento la calmó, pero solo un poco. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó el transmisor. Lo estudió detenidamente. No había ningún botón visible excepto uno, oculto bajo una tapa deslizante. El coronel le había dicho que lo presionara solo cuando estuviera lejos, cuando estuviera a salvo. Pero, ¿dónde era a salvo? ¿A cuántos kilómetros, cuántas calles, cuántos minutos debía estar? La respuesta era simple. A salvo no existía mientras ellos supieran que ella tenía esto. Miró a los otros pasajeros. Una mujer hablaba por teléfono. Un adolescente escuchaba música. Un hombre dormía con el brazo apoyado en el cristal. Ninguno parecía notar la presencia de Clara. El autobús avanzaba. Y sin embargo, ella sentía que no se movía lo suficiente. El motor vibró. La radio del conductor crepitó. Una voz policial emergió entre interferencias. Tiroteo en Distrito 4, sospechosos vestidos de civil, restaurante, 2 heridos. Clara sintió que el corazón se le detenía. 2 heridos. No decía nada de muertos. Había esperanza. Pero también significaba algo más, la policía ya estaba en la zona. Y si la policía estaba ahí, entonces ellos también. Y si ellos estaban ahí, entonces sabrían que alguien había escapado. Ella. Clara guardó el transmisor. Miró por la ventana de nuevo. No puedo quedarme aquí, susurró. El autobús frenó en un semáforo. Ella se levantó, bajó por la puerta trasera y se mezcló con la multitud que cruzaba la avenida. La ciudad respiraba peligro. Y ahora ella debía moverse como una sombra dentro de ese peligro. Tenía que encontrar un refugio. Un lugar donde poder pensar. Un lugar donde nadie la buscara. Un nombre surgió en su mente. Una persona. Alguien del pasado. Y supo que no tenía otra opción. Tenía que acudir a él. Aunque eso significara arrastrar a otro inocente al infierno que la seguía. Clara avanzó con pasos rápidos entre la multitud, sintiendo la presión invisible del peligro acechando desde cada sombra. El frío de la noche se intensificaba, y aún así su piel estaba cubierta de sudor. Cada vez que alguien caminaba detrás de ella durante más de 3 segundos, volteaba con la respiración entrecortada, lista para correr. La paranoia no era una sensación, era supervivencia. Había tomado la decisión. Iba hacia la única persona que conocía fuera del Heritage Club, alguien que no pertenecía a su mundo y que, precisamente por eso, representaba la única posibilidad de esconderse. Su amiga de la universidad, Daniela Márquez. Una mujer brillante, callada, amante de los libros y alejada de cualquier forma de conflicto. Una vida sencilla, sin redes sociales, sin fotos recientes, sin contactos peligrosos, justamente lo contrario a Clara. Pero existía un riesgo enorme. Daniela era lo que Clara ya no podía permitirse tener, una persona completamente inocente. Aún así, era la única opción. Caminó durante casi 20 minutos, alejándose de las avenidas principales y adentrándose en zonas más residenciales. Los edificios se hicieron más bajos, las calles más silenciosas, y el olor a comida rápida fue sustituido por el olor a panaderías cerradas y árboles húmedos. La casa de Daniela quedaba en un antiguo complejo de apartamentos, construido en los años 70, con balcones estrechos y muros color marfil que se descascaraban en algunas esquinas. A medida que se acercaba, el corazón de Clara empezó a latir más fuerte. No sabía si por el alivio de llegar o por el miedo de lo que podía encontrar. O quizás por la culpa. Una culpa que se hacía más pesada con cada paso. Finalmente llegó al portón principal. No tenía guardia. Solo una reja negra y un timbre oxidado. Marcó el número del departamento de Daniela, 3B. Un zumbido suave atravesó el intercomunicador. ¿Sí? Respondió la voz familiar, aún cálida, aún ingenua, aún completamente ajena a la tormenta que se aproximaba. Clara tuvo que tragar saliva antes de contestar. Dani, ¿soy yo? Clara. Hubo un silencio. Uno largo. Clara, ¿a estas horas? ¿Estás bien? No. No estaba bien. No lo había estado en semanas. Pero no podía decir eso. Necesito verte. Por favor. Solo, ábreme. El zumbido eléctrico activó el portón. Clara lo empujó y avanzó hacia las escaleras con el corazón en la garganta. Subió aprisa los escalones de concreto hasta llegar a la puerta marcada con un pequeño número metálico. Tocó una vez. Luego 2. Y antes de que pudiera levantar la mano por tercera vez, Daniela abrió.
Estaba tal como la recordaba, cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, lentes redondos, pijama de algodón con estampado de estrellas. Pero la expresión era nueva. Preocupación profunda. Daniela observó a Clara de arriba abajo. Su ropa sucia. Su respiración acelerada. El rastro seco de sangre en su brazo. «Dios mío», susurró. «Clara, ¿qué pasó?» Clara no respondió. Solo la abrazó. Un abrazo desesperado que le permitió por un segundo descansar el alma, olvidar las persecuciones, olvidar los disparos, olvidar el horror. Daniela la sostuvo sin hacer preguntas. «Pasa», dijo finalmente. El interior del departamento era pequeño pero acogedor. Sofá azul, plantas en las ventanas, libros apilados en torres inestables, olor a té de manzanilla. Un oasis doméstico. Algo que Clara había olvidado que existía. Daniela cerró la puerta con doble seguro. «Siéntate», pidió. «Voy por una toalla y agua». Clara se dejó caer en el sofá, sintiendo como sus músculos temblaban ahora que ya no estaba huyendo físicamente. Daniela regresó con una toalla húmeda y una botella de agua fría. Se sentó a su lado, limpiando con gentileza el brazo de Clara. «Esto es sangre», murmuró. «No es mía». Daniela alzó la vista lentamente. Sus ojos estaban abiertos de par en par. «Clara, ¿en qué estás metida?» La pregunta cayó sobre ella como un peso adicional. Había riesgo en cada palabra que dijera, pero ya era tarde para proteger a Daniela con medias verdades. Tomó aire. Cerró los ojos. «Dani, todo se salió de control. Estoy metida en algo grande. Algo peligroso». «¿Peligroso cómo?» Clara abrió los ojos. Y respondió con la voz más baja que pudo. «Hay gente poderosa involucrada. Políticos. Empresarios. Agentes federales. Están cubriendo crímenes. Manipulando comunidades. Asesinando testigos. Y yo tengo algo que ellos quieren destruir». Sacó el pequeño transmisor del bolsillo. Daniela lo miró como si fuera dinamita. «Clara, ¿qué es eso?» «Pruebas. Voces grabadas. Confesiones. Nombres. Todo. Es suficiente para hundirlos. Y por eso me quieren muerta». Daniela retrocedió un poco, pero no por miedo a Clara, sino por miedo a la magnitud del peligro. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó en un susurro tembloroso. «¿Por qué a mí?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba dentro de su pecho. Porque no tenía a nadie más. Porque Daniela era lo último que quedaba de una vida normal. Porque, en el fondo, Clara quería recordar lo que era estar segura, aunque fuera un engaño pasajero. Pero no podía decir eso. «Necesitaba un lugar donde esconderme». «Solo por unas horas», respondió. «No quiero arrastrarte a esto». Daniela tomó aire y se limpió las lágrimas. «Ya estás aquí. Así que quédate. Pero dime», su voz se quebró, «¿alguien sabe que viniste conmigo?». Clara negó. «No. Corrí por rutas distintas. No miré el teléfono. No dejé rastros». Daniela asintió, pero su mirada revelaba algo que Clara no quería reconocer: miedo profundo. No por ella misma. Por Clara. «Voy a prepararte té», dijo al levantarse. «Y después veremos qué hacer». «Dani, todo se salió de control. Estoy metida en algo grande. Algo peligroso». «¿Peligroso cómo?». Clara abrió los ojos. Y respondió con la voz más baja que pudo. «Hay gente poderosa involucrada. Políticos. Empresarios. Agentes federales. Están cubriendo crímenes. Manipulando comunidades. Asesinando testigos. Y yo tengo algo que ellos quieren destruir». Sacó el pequeño transmisor del bolsillo. Daniela lo miró como si fuera dinamita. «Clara, ¿qué es eso?». «Pruebas. Voces grabadas. Confesiones. Nombres. Todo. Es suficiente para hundirlos. Y por eso me quieren muerta». Daniela retrocedió un poco, pero no por miedo a Clara, sino por miedo a la magnitud del peligro. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó en un susurro tembloroso. «¿Por qué a mí?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba dentro de su pecho. Porque no tenía a nadie más. Porque Daniela era lo último que quedaba de una vida normal. Porque, en el fondo, Clara quería recordar lo que era estar segura, aunque fuera un engaño pasajero. Pero no podía decir eso.
Necesitaba un lugar donde esconderme. Solo por unas horas, respondió. No quiero arrastrarte a esto. Daniela tomó aire y se limpió las lágrimas. Ya estás aquí. Así que quédate. Pero dime, su voz se quebró. ¿Alguien sabe que viniste conmigo? Clara negó. No. Corrí por rutas distintas. No miré el teléfono. No dejé rastros. Daniela asintió, pero su mirada revelaba algo que Clara no quería reconocer, miedo profundo. No por ella misma. Por Clara. Voy a prepararte té, dijo al levantarse. Y después veremos qué hacer. Clara la observó caminar hacia la cocina. El aroma a hierbas empezó a llenar el ambiente, y por un instante casi se sintió a salvo. Pero entonces escuchó un sonido. Un clic metálico. Muy suave. No provenía de la cocina. Provenía de la ventana del pasillo. Clara se levantó de un salto. La cortina se movió apenas. Una sombra se recortó en el cristal. Alguien estaba afuera. Alguien la había seguido. Clara sintió que el alma se le desplomaba. El refugio ya no existía. Y Daniela estaba ahora en la mira. El corazón de Clara se detuvo por un instante. La sombra detrás de la cortina no se movía, pero su presencia era evidente, tan real que parecía presionar el aire dentro del pequeño departamento. El pasillo se estrechó, la luz cálida de la lámpara parecía demasiado tenue, demasiado frágil para enfrentar aquello que acechaba al otro lado del vidrio. Clara retrocedió lentamente, sin apartar la mirada de la ventana. El sonido suave del agua hirviendo en la cocina contrastaba de forma inquietante con el peligro silencioso que había entrado con ella. Dani, susurró, apenas audible. Daniela no escuchó. Estaba concentrada en preparar el té, ajena a la sombra que se proyectaba sobre su hogar. Clara sintió un impulso visceral, correr hacia la cocina, gritar, arrastrar a su amiga fuera del departamento. Pero cualquier movimiento brusco podría alertar al intruso. Y si él estaba armado, si venía preparado, un solo error podría ser fatal. La sombra finalmente se movió. Muy despacio. Como quien observa, analiza, calcula. Clara tembló. El transmisor pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. Ese objeto minúsculo, del tamaño de un encendedor, había traído muerte a su puerta. Y ahora amenazaba con arrebatarle a la única persona que alguna vez le ofreció un refugio sin condiciones. Se obligó a recuperar el aliento. Tenía que actuar. Tenía que pensar como Harrington le enseñó. Observa. Evalúa. Luego actúa. Clara dio un paso hacia atrás, deslizándose hasta el final del pasillo. El suelo de madera crujió levemente. La sombra se detuvo, como un animal que huele el peligro. Clara apretó los dientes. Dani, repitió, más fuerte esta vez. Su amiga finalmente apareció en el marco de la cocina, con 2 tazas de té humeante entre las manos. Su rostro mostraba una amable confusión. ¿Qué pasa? Clara se acercó a ella en 2 pasos silenciosos. Le tomó las muñecas con firmeza, obligándola a dejar caer las tazas en el fregadero. Daniela dio un pequeño grito ahogado. «Clara, ¿qué estás?» Clara la empujó suavemente contra la pared, acercando su boca a su oído para hablar sin que nadie más pudiera escucharla. «Dani, hay alguien en la ventana. No te muevas. No hagas ruido». Daniela palideció de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin llegar a derramarse. Y aún así, Clara vio algo más, un asomo de valor que no sabía que su amiga tenía. «¿Qué hacemos?», preguntó Daniela, temblando. Clara tragó saliva. Tenía que pensar rápido. La puerta principal estaba detrás de ellas, pero atravesar la sala le daría al intruso un ángulo perfecto. La ventana de la cocina daba a un patio interno demasiado alto para saltar. No había salida fácil. Un escape imposible. Un enemigo armado. Y una amiga inocente atrapada en el medio. Clara cerró los ojos un segundo. No podía permitir que Daniela pagara por algo que no era suyo. Con mano temblorosa, sacó el transmisor del bolsillo. Lo colocó en la encimera junto a la pila de platos. «Escucha», susurró. «Si algo me pasa, tomas esto. Lo escondes. Y lo llevas a la prensa. No a la policía, ¿me oyes? A la prensa». «Clara, no», sollozó Daniela, negando con la cabeza. «No voy a dejar que te pase algo». Clara la miró con una mezcla de ternura y desesperación. «Dani, ya no puedo huir sola». Daniela respiró hondo, apretando los labios para no quebrarse. La sombra volvió a moverse.
Un roce. Un golpe suave en la ventana. Como si alguien probara la solidez del marco. Clara tomó el cuchillo más grande de la cocina y lo sostuvo con ambas manos. No era una soldado. No era una agente entrenada. Era una mujer desesperada sosteniendo un arma demasiado pesada. Pero eso era todo lo que tenía. Voy a distraerlo, susurró. Cuando yo salga por el pasillo, tú corres a la puerta. Clara, ¿estás loca? Nos van a matar a las dos. Confía en mí, pidió ella, y era sorprendente cuánto significaban esas palabras en un momento como ese. Confía como lo hacías cuando estudiábamos para los exámenes y te decía que todo saldría bien. Daniela soltó un sollozo ahogado. Clara la abrazó por un segundo, uno rápido, torpe, lleno de miedo. Y luego actuó. Avanzó por el pasillo con pasos firmes, apretando el cuchillo. Cada fibra de su cuerpo gritaba que huyera, pero no lo hizo. Tenía que proteger a Daniela. Tenía que hacerlo, aunque le costara la vida. La sombra creció en la ventana. Y entonces, un golpe seco. El vidrio estalló en pedazos que volaron hacia adentro como pequeñas cuchillas. Clara levantó un brazo para protegerse. El choque del marco retumbó en las paredes. Una mano enguantada entró, seguida de un antebrazo. El intruso estaba forzando su entrada. «Ahora, Dani», gritó Clara. Daniela corrió hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el suelo. El intruso empujó con más fuerza. El vidrio restante cedió. La figura se escabulló por la abertura con movimientos precisos, silenciosos, entrenados. No era un improvisado. No era un ladrón. Era un cazador. Clara retrocedió hacia la sala, con el cuchillo en alto. La figura cayó dentro del departamento. Un hombre alto, vestido completamente de negro, con un visor táctico que le cubría medio rostro. Sin decir una palabra, avanzó hacia ella. Clara soltó un grito y se lanzó con el cuchillo. No pretendía matarlo, solo ganar unos segundos. Pero el intruso la esquivó con facilidad. Le sujetó la muñeca, torciéndola hasta obligarla a soltar el arma. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. Clara sintió el dolor punzante en la mano, pero no se detuvo. Le dio un rodillazo al intruso, que retrocedió un paso. La puerta principal se abrió. Daniela estaba allí, con la mano temblorosa en el picaporte. «Clara, ven». Pero Clara no pudo. El intruso se abalanzó nuevamente. Ella logró esquivarlo por centímetros. Corrió hacia la sala, pero él la alcanzó, sujetándola por el cabello y tirándola hacia atrás. Cayó contra el suelo, golpeándose la espalda. «Clara», gritó Daniela. «Corre», respondió ella, sin aliento. «Corre, Dani, por favor». El intruso levantó un arma con silenciador. Clara sintió que el tiempo se congelaba. Pero entonces, un ruido atronador resonó en la sala. No del arma. De la puerta. Alguien la había pateado con una fuerza brutal. Daniela cayó hacia atrás, rodando por el pasillo. Y en el marco apareció otra figura. No era un intruso. Era alguien que Clara reconoció incluso antes de que la luz revelara su rostro ensangrentado. El coronel Harrington. «Vivo. Aparta tus manos de ella», rugió. La sombra que había entrado por la ventana giró con el arma en alto. Harrington disparó primero. El estruendo del disparo llenó el departamento como un trueno atrapado en una caja de cerillas. Clara sintió que la onda del sonido le golpeaba el pecho. El intruso, la sombra sin rostro que había entrado por la ventana, cayó hacia atrás como si un hilo invisible le hubiera cortado las piernas. Se desplomó sobre el suelo, su arma todavía firmemente sujeta en la mano enguantada, pero su cuerpo inmóvil, derrotado, silenciado para siempre por un solo disparo preciso. Clara no pudo respirar. Sus ojos se clavaron en la figura del coronel Harrington, que permanecía en el marco de la puerta, apoyado contra él como si hubiera peleado con la muerte y hubiera vuelto solo por terquedad. Estaba herido. Eso era evidente. La sangre le manchaba la ceja derecha, una marca seca corría por su cuello, y la camisa estaba desgarrada, mostrando un vendaje improvisado. Pero estaba vivo. «Coronel», susurró Clara, sin creerlo. Él avanzó un paso dentro del departamento, apuntando todavía hacia el intruso, asegurándose de que estaba neutralizado. Su respiración era profunda, irregular, como si cada inhalación fuera un esfuerzo titánico, pero aún así su mirada seguía siendo la misma, afilada, firme, indomable. «Toma tu amiga», ordenó, sin dejar de vigilar la escena.
Nos vamos de inmediato. Daniela estaba sentada en el suelo del pasillo, temblando, con la mano cubriéndose la boca. Al ver al coronel, su miedo se transformó en un alivio casi infantil. Pero ese alivio duró poco, la gravedad de la situación se cernía sobre ellas como una nube de tormenta. Clara corrió hacia Daniela, la abrazó y la ayudó a levantarse. No quiero que te pase nada, murmuró Daniele con la voz rota. No te va a pasar nada, respondió Clara, aunque ella misma no sabía si era verdad. El coronel inspeccionó la habitación con la velocidad y precisión de un hombre que había pasado media vida en zonas de guerra. Luego guardó su arma y caminó hacia ellas cojeando ligeramente. No tenemos tiempo, dijo, mirando directamente a Clara. Hay más. Vendrán otros. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó ella en un susurro. Harrington apretó la mandíbula. Interceptaron comunicaciones. Vieron las cámaras de tráfico. Quizás te siguió otro equipo. No lo sé. Pero están cerca. Clara sintió una punzada de culpa en el estómago. Había arrastrado a Daniela a esta pesadilla. Una parte de ella se preguntó si alguna vez podría perdonarse por eso. El coronel extendió la mano hacia Clara. ¿El dispositivo? Ella lo sacó rápidamente del bolsillo. El coronel lo tomó como si fuera una reliquia sagrada, una prueba capaz de cambiar el destino del país. Sus ojos se endurecieron. Bien. Esto es lo que querían. Y es lo que no tendrán, dijo con la voz baja y firme. Daniela, aún temblorosa, dio un paso al frente. ¿Qué van a hacer? ¿A dónde vamos? El coronel la miró con una mezcla de respeto y dolor. Tú no vas a ningún lado, dijo suavemente. Y nadie va a lastimarte. Pero necesitamos que te escondas en el baño. Ahora. No, replicó ella, con una valentía repentina. No voy a dejar que ustedes dos enfrenten esto solos. Harrington sonrió apenas, una sonrisa cansada pero llena de dignidad. Ya lo estás haciendo. Quedarte viva es ayudarnos. Escóndete, y pase lo que pase, no abras la puerta hasta que Clara regrese por ti. Solo ella. El temblor en la voz de Daniela se convirtió en lágrimas silenciosas. Clara la abrazó con fuerza. Voy a volver, prometió. Daniela asintió entre sollozos y corrió hacia el baño, encerrándose. El cerrojo sonó como un golpe de martillo. Harrington tomó a Clara del brazo. Tenemos que movernos. Ahora. Salieron del departamento con rapidez, bajando las escaleras a medio trote. El coronel respiraba pesadamente, y Clara notó que su herida estaba peor de lo que él admitía, pero aún así mantenía el paso. Afuera, el aire frío los golpeó como un balde de agua helada. El estacionamiento estaba casi desierto. ¿Dónde está su vehículo?, preguntó Clara. Harrington señaló hacia el fondo del lote. Un sedán oscuro, sin placas visibles, estaba escondido entre dos camionetas. Avanzaron hacia él. Pero entonces, un zumbido. Un dron. Clara lo vio primero, pequeño, silencioso como una avispa metálica, descendiendo desde la parte superior del edificio. Llevaba una luz roja intermitente y una cámara apuntada directamente hacia ellos. «Agáchate», rugió el coronel. Clara cayó al suelo al instante. Harrington levantó su arma y disparó 3 veces. El dron estalló en una lluvia de chispas, cayendo en espiral hacia el concreto. «Se acabó el tiempo», gruñó Harrington, guardando el arma con una rapidez sorprendente. «Vamos». Subieron al auto. El coronel arrancó sin siquiera abrocharse el cinturón. Salieron del estacionamiento derrapando ligeramente. Clara volteó para ver si alguien los seguía, pero solo vio la silueta del edificio, el departamento de Daniela perdido entre las ventanas. «¿A dónde vamos?», preguntó, mientras el vehículo tomaba velocidad. Harrington apretó los dientes. «A transmitir esto. A la única red segura que aún no controlan». «¿Existe tal cosa?». «Dije que era segura, no que era legal». Condujeron por calles serpenteantes, tomando desvíos que parecían no tener sentido, pero que claramente formaban parte de una ruta evasiva cuidadosamente memorizada. Clara ya no sabía dónde estaban. Ni quería saberlo. Solo quería salir viva. Solo quería que todo aquello valiera la pena. Después de 10 minutos de silencio tenso, Harrington habló. «Clara, hice una promesa». Ella lo miró. «A mi hija», continuó. «Le prometí que si algo le pasaba, si este sistema la devoraba, yo haría lo que fuera necesario para exponer la verdad». Los ojos de Clara se nublaron. «Coronel. Y no puedo hacerlo solo», dijo él,
con voz ronca. Tú eres la única que queda. La única que ha visto todo. La única que puede hablar sin miedo. O al menos, con el tipo correcto de miedo. Clara tragó saliva. No sé si soy fuerte suficiente. Claro que lo eres, aseguró él. Y lo demostrarás. El auto se adentró en un callejón estrecho. Al fondo, una puerta metálica semioculta se abrió automáticamente. El vehículo entró. La puerta se cerró detrás de ellos. Un búnker. Techos bajos, pantallas, antenas, generadores. Harrington apagó el motor y respiró hondo. Este es el final del juego, Clara, dijo. Lo que pase ahora decidirá todo. Ella asintió, con la garganta cerrada, y colocó sus manos sobre el transmisor. Entonces, hagámoslo. Harrington sonrió por última vez. Una sonrisa triste, agotada, pero llena de una satisfacción que solo los hombres que han enfrentado la verdad pueden conocer. Transmite, ordenó. Clara presionó el botón. La señal se encendió. Las voces comenzaron a reproducirse. Y el mundo, por primera vez, escuchó la verdad completa. No hubo marcha atrás. No hubo silencio capaz de detener lo que acababa de comenzar. Porque cuando la verdad se libera, es imposible volver a encerrarla.